En la década de los años 90, el conflicto entre Israel y los movimientos militantes palestinos alcanzaba uno de sus puntos más críticos. En el centro de esta tensión, se encontraba un hombre cuyo nombre despertaba preocupación tanto en Israel como en varias capitales occidentales: Fatih Shakaki, fundador y líder de la Yihad Islámica Palestina, una de las organizaciones más radicales que operaban en Oriente Medio. Pero la historia de cómo Shakaki ascenderá al poder y cómo fue finalmente eliminado por el Mossad es una de las operaciones encubiertas más precisas y audaces del mundo del espionaje. Fatih Shakaki nació en 1951 en un campo de refugiados de Gaza. Creció en un ambiente marcado por el conflicto, la pobreza y la falta de oportunidades. Sin embargo, desde muy joven demostró ser distinto. Era brillante, disciplinado y ambicioso. Estos rasgos lo llevaron a estudiar matemáticas y posteriormente medicina en Egipto. Durante su estancia en El Cairo, Shakaki quedó profundamente influenciado por la revolución iraní y por la figura del ayatolá Jomeini. Sus escritos y discursos mostraban cada vez más una ideología que combinaba islamismo radical y lucha armada. Esto lo llevó a inicios de los años 80 a fundar una nueva organización, la Yihad Islámica Palestina. A diferencia de otros grupos palestinos, Shakaki creía que únicamente la violencia directa podía poner fin a la ocupación israelí. Bajo su liderazgo, la Yihad Islámica llevó a cabo ataques cada vez más mortíferos, y su figura se convirtió en un símbolo de resistencia, pero también en un objetivo prioritario para Israel. La situación llegó a un punto crítico en enero de 1995, cuando un atentado suicida atribuido a la organización de Shakaki dejó decenas de soldados israelíes muertos. Para el gobierno israelí, aquello fue la gota que colmó el vaso. Desde ese momento un mensaje quedó claro dentro del Mossad. Fatih Shakaki debía ser neutralizado, pero eliminarlo no sería sencillo. Shakaki vivía bajo la protección del régimen sirio en Damasco, un lugar donde una operación encubierta resultaría extremadamente arriesgada. Por ello, los agentes del Mossad pasaron meses estudiando sus movimientos, sus viajes, sus hábitos. Y fue entonces cuando detectaron una oportunidad. Shakaki realizaba desplazamientos periódicos entre Libia y Siria, y en uno de esos viajes debía hacer escala en un país europeo pequeño y aparentemente tranquilo, Malta. Octubre de 1995. Shakaki llega a la isla usando un pasaporte falso, bajo el nombre de Ibrahim Ali Shawish. Se aloja en un hotel de la zona de Islima, sin imaginar que desde su llegada, sus pasos estaban siendo vigilados. Mientras paseaba por el paseo marítimo, dos agentes del Mossad lo observaban desde una motocicleta. Esperaban el momento exacto, un instante donde no hubiera testigos, ni cámaras, ni cuerpos de seguridad. Ese momento llegó el 26 de octubre, alrededor de la 1 de la tarde. Shakaki caminaba solo cuando de repente, la motocicleta se acercó por detrás. El pasajero, vestido con ropa oscura, sacó una pistola automática con silenciador y disparó varias veces a quemarropa, impactando en su cabeza y en su espalda. La operación duró apenas unos segundos. Sin detenerse, los agentes aceleraron y desaparecieron entre las calles de la isla. Horas después, un barco no identificado abandonó las aguas maltesas rumbo al Mediterráneo Oriental. Oficialmente, nadie reclamó la autoría del ataque. Extraoficialmente, todos los dedos apuntaban al Mossad. La muerte de Shakaki fue un golpe devastador para la Yihad Islámica Palestina. Su estructura quedó debilitada, sus operaciones se redujeron temporalmente y su liderazgo entró en crisis. Para Israel, la operación se consideró un éxito quirúrgico. Se había eliminado al cerebro de una de las organizaciones más violentas del conflicto. Pero para muchos en el mundo árabe, la operación en Malta fue vista como una violación de la soberanía internacional y un recordatorio del largo alcance de las agencias de inteligencia israelíes. La historia de Fatih Shakaki es la historia de un hombre que dedicó su vida a una causa extrema y que murió de la misma forma, abruptamente, en una operación impecablemente planeada. Su muerte dejó preguntas difíciles. ¿Hasta dónde pueden llegar los servicios de inteligencia para proteger sus intereses? ¿Y a qué precio?
Lo que ocurrió en Malta sigue siendo hasta hoy uno de los asesinatos selectivos más polémicos y más estudiados en la historia moderna del espionaje.